Bueno, continuamos un poquito ahora. Terminamos con Moradielos. Vamos a pasar un poquito a revisar el texto de Noiriel. Eh, bueno, obviamente es un texto diferente. Decíamos eh, recién que eh, es un texto mucho más centrado en la cuestión metodológica, a tal punto que el primer planteo que hace es sobre el concepto de paradigma y la forma en que los historiadores usan el concepto de paradigma. Señala que los historiadores mencionamos a Kuhn, a Thomas Kuhn, cuando trabajamos el concepto de paradigma, pero que en realidad el tipo de uso que se le da al concepto de paradigma es el uso propio del estructuralismo lingüístico, de la lingüística, ¿no? Eh, a ver, yo mucho no sé de esto, pero la lingüística tiene un concepto básico que es que se representa en un gráfico cartesiano en el que en el eje vertical se trabaja sobre el sintagma y en el horizontal se trabaja sobre el paradigma. Sintagma y paradigma es una dualidad propia del estructuralismo lingüístico. Y eh, ese significado de paradigma, dice Noiriel, que se parece más al tipo de uso del paradigma que tenemos los historiadores. Y que en realidad es absolutamente aplicable para el caso de la conformación del campo disciplinar de la historia. Él no habla en ningún momento, menciona Bourdieu, ni utiliza el concepto de campo, pero para el campo, para la conformación de la historia como disciplina científico-académica, dice es adecuado el uso de paradigma, del concepto de paradigma. Eh, Porque hay un supuesto en el concepto de Kuhn que implica la existencia de una comunidad de investigadores previamente constituida. En este sentido es que se parece al concepto de Bourdieu, ¿no? De campo, hasta ahí nomás. Mm. Eh, y una vez que esa comunidad está constituida, eh, lo que Kuhn denomina la matriz disciplinar es un conjunto de creencias, valores y técnicas comunes a los miembros de un grupo correspondiente a una disciplina, ¿no? Este, Ahí ya se aleja del concepto de paradigma propio de Saussure, de la lingüística. Bien, entonces a partir de esa aclaración sobre el concepto de paradigma, en el que discute incluso con Ginsburg, eh, dice, estudiar la historia del paradigma que constituye la historia científica significa mostrar cómo se constituyeron a la vez la matriz disciplinar y la comunidad profesional, ¿sí? Que ha presidido su creación y perpetuación, dice. Eh, y acá recurre de vuelta a Koselleck, ¿no? Ahí lo menciona, incluso lo cita a Koselleck, en el sentido de que en el marco que Koselleck describe de las transformaciones conceptuales que ocurren entre los siglos XVIII y XIX, es que se va a dar esa conformación de las dos cosas, ¿no? De la matriz disciplinar, es decir, de las características de una disciplina, y de una comunidad profesional. ¿Mm? Eh, Acá un poquito lo que hablábamos recién con Moradielos, ¿no? Desde finales de siglo, la perspectiva universalista y racionalista de la Ilustración es rechazada en Alemania por una generación de intelectuales que se oponen fuertemente a la ocupación de su país por las tropas francesas. Entonces, esto que hablábamos del Volksheits, este, que aparece mejor desarrollado en este caso en Moradielo, ¿no? Lo mismo con el concepto de mostrar lo que realmente ocurrió propio de Ranke. ¿Mm? Entonces señala que la conformación de esa comunidad profesional se va a dar cuando los historiadores
dejen de ser autores, utiliza el concepto así como que eran autores hasta que se profesionalizan, ¿sí? Decía que dejen de ser autores y se profesionalizan en el marco del positivismo. ¿Mm? Y acá un poquito, justamente, utiliza el concepto de positivismo en el sentido de paradigma lingüístico. Es decir, el positivismo es como un marco que subtiende, digamos, hace que nosotros entendamos el sustrato que está debajo de todas las transformaciones en la lógica epistemológica que se describe, ¿no? Eh, entonces, bueno, menciona que la ciencia, las características del positivismo, ¿no? La ciencia produce conocimientos a los que se considera verdaderos en la medida en que son verificados experimentalmente, gracias a los métodos de investigación que introducen hipótesis teóricas, ¿no? Em, Dice, dado que se trata de una actividad especializada, el método científico es necesariamente colectivo. No, estoy en la página 60, ¿sí? Cuando habla de este concepto de ciudades del saber. Puesto que según él, dice en esta misma página, todas las ciencias están sometidas a un método único, el monismo metodológico, y deben producir leyes, es competencia del filósofo determinar los criterios universales sobre los que se funde el conocimiento científico, esto del monismo. Y señala que viviendo Comte, el positivismo se extiende por toda Europa en un sinnúmero de variantes. Las variantes son Marx, Spencer, John Stuart Mill, Dilthey. ¿Mm? Y acá también, de vuelta, un poquito repetimos los argumentos. Yo voy salteando argumentos que se repiten con el moralero para no superponer, ¿no? Porque dice esto de que la profesionalización se da en el marco de la consolidación del nacionalismo, y en ese marco los historiadores pasan a ser necesarios para la elaboración y difusión de una memoria colectiva, ¿no? Y pasan a ser asalariados, funcionarios, para la investigación y para la docencia. ¿Mm? Eso en Alemania, y después eso es retomado en Francia. ¿Mm? Eso que el que describía recién es en Alemania, y el que expone ese punto de vista es Humboldt, ¿no? Que a la sazón es el fundador de la Universidad de Berlín, y que es famoso porque es como el impulsor de los estudios geográficos, ¿no? Los geógrafos tienen así mucha relación con Humboldt. Así como nosotros empezamos estudiando Ranke, los geógrafos empiezan estudiando Humboldt. ¿Eh? Em, entonces decía que la historia universitaria francesa de fin del siglo XIX reestructura los elementos propuestos por Humboldt como tarea del historiador de acuerdo a las demandas del positivismo y la profesionalización. Para formar el paradigma de la ciencia histórica tal como se ha practicado hasta hoy, dice. ¿Mm? Y ahí empieza a mencionar las propuestas de Monod, en tanto, de Gabriel Monod, en tanto historiador francés positivista, ¿no?
Incluso señala cómo es interesante esto que marca, porque dice, la forma de... Monod no explica el objeto de estudio de la historia. Dice, eh, para Monod la historia es una forma del saber aproblemática, pues su origen se remonta a la noche de los tiempos, dice. ¿Mm? Estamos en la página 64. El silencio en torno a la definición del objeto de la historia es para Monod una forma de cerrar la etapa de las polémicas con los filósofos. ¿Sí? Ahí lo que intentan hacer es tomar distancia de un debate epistemológico que eh, subyuga a la historia frente a la filosofía. ¿Se acuerdan esto que hablábamos de que aparece muy claramente en el texto de Coselec? Cómo la historia va cobrando autonomía a tal punto de desplazar del centro de la configuración de significados a los filósofos, ¿sí? Y en este caso, eh, bueno, Monod no quiere discutir con los filósofos este tema, ¿no? Eh, y entonces a partir de este silencio, la clave de la historia pasa a ser la empiria, ¿no? El empirismo. La historia se ocupa de cosas reales, concretas, materiales que pasaron, ¿sí? Eso también es un poco lo que define el positivismo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de positivismo, cuando Comte, no sé si lo desarrolla después, bueno, ahora lo miramos, pero cuando Comte establece el concepto de positivismo, ese concepto, positivismo no es positivismo, soy positivo, no, positivismo es, lo positivo es lo material, lo visible, lo concreto, lo demostrable, lógicamente. Un conocimiento positivo es un conocimiento fehaciente. Eh, entonces, a partir de no discutir más con los filósofos, la historia se pone en el lugar de lo positivo, no de lo especulativo. ¿Sí? La historia pasa a ser empiria. Y a esa empiria se llega a través de un método. Entonces, ya que vos no tenés forma de ir al pasado a revisar qué es lo que pasó, el carácter científico y la base de cohesión de una comunidad científica, no nos olvidemos que el primer problema que plantea el capítulo de Noiriel es la conformación de, a ver, la conformación de un conjunto de, de creencias y valores en el marco de un grupo de investigadores, una comunidad de investigadores, ¿sí? Entonces, decía, estoy un poco difuso me parece ahora, ¿no? Em, ya que no podemos ir al pasado a contrastar nuestras hipótesis, este, la base de cohesión de esa comunidad científica, que es lo que preocupa a Noirel en este fragmento, es justamente el método. Está en el método, ¿sí? Y él, y acá es un tema interesante porque a él lo que marca es que la base del método para los positivistas es inductivo, ¿sí? Va de lo particular a lo general. ¿Qué significa que sea inductivo? ¿Cómo lo demostramos? ¿O cómo lo explicamos? Eh, es inverso al método cotidiano que nosotros postulamos habitualmente. ¿Cuál es el método que se propone en una metodología de la historia actual? El método hipotético deductivo. ¿Qué es? Bueno, nosotros tenemos un conocimiento sobre la disciplina que nos permite encontrar los espacios sobre los que nosotros nos podemos hacer preguntas de investigación. Entonces,
En esos espacios nosotros tenemos una pregunta de investigación y la convertimos en una hipótesis, es decir, nos respondemos. Ejemplo, eh, no sé, queremos saber cómo se dio la escalada de la violencia política en la Argentina en la década de 1960, porque bueno, venimos estudiando esos temas, entonces largamos una hipótesis. Decimos, bueno, la escalada debe haber tenido que ver con las clases medias que al no tener, las clases medias bajas, digo, peronistas, que al no tener canales de expresión política, entraron a manifestar su forma de participación y de intervención en las decisiones colectivas a través de la violencia. Y otro nos puede decir, no, en realidad nos pueden decir otra hipótesis, ¿no? La radicalización política puede tener que ver con eh, los niveles de intolerancia a la reforma social que tenían las clases propietarias en la Argentina de la década del 50-60. Entonces, la resistencia al peronismo y una vez derrocado el peronismo, la virulencia revanchista son la clave explicativa de la violencia política y de la radicalización en la década de 1960. En cualquier caso, nosotros conformamos una hipótesis y nos vamos al archivo a contrastarla. ¿Sí? ¿Qué significa? A falsarla, diría Popper, ¿no? Desafiar la hipótesis que tenemos con las pruebas. Entonces, bueno, vamos a encontrar pruebas que nos legitimen la hipótesis que nosotros tenemos o pruebas que no nos legitimen la hipótesis que nosotros tenemos. Ese método es hipotético deductivo. Nosotros hacemos la hipótesis y vamos a las pruebas a deducirlo. El método inductivista es el inverso. Nosotros encontramos fuentes y a partir de fuentes explicamos hechos. ¿Sí? Entonces, todo esto, fíjense que elíptica la explicación. ¿Por qué? Porque en general nosotros cuando presentamos un proyecto de investigación no lo podemos hacer desde la perspectiva inductivista. Nos rechazan un proyecto de investigación si nos manejamos con una perspectiva inductivista. Nos preguntan, ¿y la hipótesis dónde está? Porque nosotros presentamos un proyecto de investigación, tenemos que plantear una hipótesis. ¿Mm? Bien. Y una característica de este método inductivista que proponía, que va de lo particular a lo general, es que la capacidad de síntesis prácticamente está anulada en la propuesta de Monod, porque es tan vasta la síntesis de la explicación de la totalidad de la historia que es inasible. ¿Mm? Entonces, eh, es una visión analítica, es decir, vamos esta cosa que siempre se criticó, sobre todo desde Annals para atrás, vamos al episodio. ¿Mm? ¿Cuál es la crítica que nosotros hacemos en general al positivismo y al neopositivismo? El episodio. ¿Por qué? Porque el episodio es lo único que se puede explicar claramente con fuentes. No podés afirmar nada si no tenés fuentes. Ahora, fuentes para una totalidad y una generalidad no tenés. Entonces, tenés que explicar lo que podés explicar con esas fuentes que tenés. ¿Sí? De hecho, cuando explica que Langlois y Novos recuperan la visión de Humboldt, esto de que hay que aislar los hechos para constatarlos y unirlos para comprenderlos,
lo que explica Noiriel es que Langlois Novos daban primacía al análisis sobre la síntesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta visión de vuelta naturalista de que la ciencia tiene que ser como las ciencias naturales hace que el historiador tenga que ir al detalle y respetar el método en tanto el método me permita hablar y describir aquello que yo puedo demostrar. ¿Mm? Por eso la clave, por un lado, está en el archivo, va a decir la clave de esta propuesta metodológica, y por el otro lado, eh, la especulación no es tolerada para nada. El historiador no puede ser un poeta, dice. ¿Mm? Y de hecho, el historiador ya no es un autor, sino un obrero de la ciencia, porque acá se da un concepto que también a nosotros nos permite entender eh, la imbricación que tiene la lógica epistemológica del positivismo con el momento histórico que está viviendo. Porque acá es donde se ve esta idea de una división del trabajo de la investigación histórica. ¿Mm? Y esta división del trabajo de la investigación histórica hace que eh, lo que menciona el texto, el historiador pasa a ser un obrero de la ciencia. Esa es la mención. Ahora no lo voy a encontrar, pero hablaba de obrero de la ciencia, de parcelas del saber. Menciona que el trabajo para el avance de la ciencia tiene que ser solidario, ¿no? Claro, estos positivistas mencionan que esa solidaridad eh, y esa división del trabajo, digamos, solidaridad es que toda la comunidad de historiadores lleva adelante el avance del conocimiento científico, ¿no? El conocimiento certero sobre el objeto de estudio, ¿no? Que es la historia. ¿Mm? Una cosa así general, muy grande. Eh, pero a la vez la división del trabajo hace que el lugar del análisis, el lugar de la minucia, el lugar de la fuente pequeña, de la metodología rigurosa, estricta, ¿m? Lo ocupan los jóvenes historiadores, señala, que ese es el tipo de lógica que se proponía en la mitad del siglo del siglo XIX, ¿no? Y que la síntesis, es decir, la especulación sobre el marco general en el que se incorporan esos aportes de los jóvenes historiadores con las fuentes contrastadas, es tarea para los historiadores más asentados, más prestigiosos, más consolidados, ¿sí? Eh, sí, acá eh, en definitiva lo que marca el texto es que esta organización de la labor científica de la historia, de la labor académica, perdón, decía, ha generado un avance de la ciencia, ¿sí? Esta organización, esta división del trabajo, esta, esta relación de dominación y subalternidad de lo que nosotros ahora denominaríamos campo disciplinario y que Noiriel denomina la comunidad de investigadores, eh, dio avances. Entonces dice cómo hay una cita en la página 71 que señala cómo Langlois y Novos recuerdan cómo la crítica de fuentes desarrollada en Francia ha permitido resolver, casi siempre de modo certero, los problemas referidos a la naturaleza de un documento, a la datación, a su grado de autenticidad y que ha puesto fin a la laxitud antes reinante en el uso de los archivos. ¿Mm?
Estos procedimientos técnicos hicieron posible alcanzar conocimientos admitidos por todos los historiadores, mientras que las grandes interpretaciones contemporáneas como la de Agustín Thierry, Michelet o Taine nunca serán objeto de consenso en el seno de la comunidad. ¿Sí? Digamos que Michelet vendría a ser nuestra piña de hoy, en el sentido de que muy famoso, pero pura especulación. Los historiadores profesionales de archivo como que no le terminaban de creer, ¿sí? Eh, porque hay mucha especulación y mucho posicionamiento político, ¿sí? Un poco lo que ustedes vieron sobre Michelet en la cursada, ¿no? En el práctico. ¿Mm? Y con respecto de la política, esta perspectiva positivista, miren la palabra que me olvido, eh, esa labor solidaria de los historiadores se debe mantener al margen de las pasiones políticas, ¿sí? Eh, claro, de vuelta, nos enmarcamos en ese momento álgido del nacionalismo, ese momento de la consolidación del Estado-Nación en tanto, eh, diría Foucault, tecnología eh, adecuada para el funcionamiento eficiente del capitalismo industrial. Eh, Decía, en ese marco, la forma de cumplir con la solidaridad del campo, de vuelta, de la comunidad científica de la historia, de los historiadores, es cumpliendo su deber de funcionarios y por lo tanto contribuyendo al engrandecimiento de la patria, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el mantenimiento al margen de las pasiones políticas? Bueno, en la confluencia en torno al engrandecimiento de la patria, a la nación, ¿sí? La objetividad está en el Estado, ¿sí? El centro de la idea de objetividad es el Estado, ¿m? Como eje de las explicaciones de las dinámicas sociales, ¿no? Después hay otra cita en la página 73, ¿no? Como para cerrar el segmento el fragmento que dice, eh, no, para cerrar no, para abrir el siguiente, ¿no? Para pensar el concepto de crisis de la historia, ¿no? Y las soluciones filosóficas, que es el siguiente segmento. Dice, en la segunda mitad del siglo XIX se elaboran las grandes concepciones filosóficas que van a delimitar hasta hoy mismo la mayor parte de las discusiones epistemológicas, o sea, comillas, sobre la historia. ¿Mm? Entonces, los debates sobre los que gira la labor de la comunidad de los historiadores eh, van entre el monismo naturalista, ese monismo metodológico propio del positivismo, y la hermenéutica, que sería la alternativa. El monismo naturalista está sostenido sobre todo por los filósofos sociólogos durkheimianos. Fíjense que no los denomina sociólogos, los denomina filósofos sociólogos. ¿Mm? Que vendría a ser como un positivismo a full, ¿no? En la página 74 dice, tiene una cita. eh, ¿Dónde está? Bueno, yo nunca encuentro las citas. A ver. Dado que el objetivo de toda ciencia es producir leyes explicativas, la sociología solo podrá considerarse científica si es capaz de determinar relaciones universales, elevándose por encima de las particularidades propias de cada contexto. ¿Mm? ¿Se acuerdan lo que nosotros decíamos cuando hablábamos de Moradielos, de cómo aparece claramente explicado ese contraste entre un positivismo que busca leyes universales y ese historicismo
que no, que se niega a la idea de leyes universales. Bueno, acá lo que explica Noiriel es justamente eso. ¿Sí? Lo hace desde una manera, con un lenguaje un poco más, un poco menos transparente, ¿no? Pero es lo mismo, ¿sí? La definición es taxativa. El objetivo de toda ciencia es producir leyes explicativas. Y por lo tanto, la sociología, porque es Durkheim el que habla, solo podrá considerarse científica si es capaz de determinar las relaciones universales, ¿sí? Lo contrario a esta idea de el historicismo que planteaba Moradielos. Eh, de vuelta, el planteo de Durkheim es que los historiadores tienen que, de vuelta no, sería pasar desde lo particular a lo general. ¿M? Y después tiene un par de frases, acá en Ariel, que dice, los historiadores hablan de la ciencia tal cual es, y la mejora que proponen los historiadores es, viene de parte del trabajo solidario de la comunidad científica, es decir, el aporte que hacen los historiadores al avance de las ciencias está en el trabajo solidario. ¿Mm? Los sociólogos hablan de la ciencia tal y como ellos quisieran que fuese. Es decir, igual que las ciencias físico-naturales, ¿no? Buscan que la ciencia, ahí es donde aparece, me parece, la frase esta del, de las ciencias del espíritu, ¿no? Eh, las ciencias del espíritu tienen que ser objetivas, ¿sí? Tienen que tender a la objetividad. Entonces, el positivismo naturalista irrumpe fuertemente en Alemania por la importancia que la historia había tenido en el proceso este que nosotros describimos, ¿no? Antes, ¿sí? Eh, es decir, al llegar a esta perspectiva, eh, recibe una resistencia. La respuesta que aparece mencionada en el texto de Noiriel es la de Dilthey, la hermenéutica, ¿no? Para Dilthey la clave está en la comprensión, es una lógica subjetivista, ¿no? Después dice que unos son los objetivistas y los otros son los subjetivistas. Acá, mirá. La especificidad de las ciencias del espíritu, comparadas con las ciencias de la naturaleza, estriba en que su tarea, es decir, la de las ciencias del espíritu, es aprender el significado de la acción humana. ¿Sí? Por eso la hermenéutica pasa a ser la palabra clave que describe la metodología. ¿Mm? El historiador no puede pretender objetividad. ¿Sí? Esto que nosotros creíamos que era un debate mucho más reciente, más propio del siglo XX, fíjense cómo el mismo Dilthey lo está planteando. ¿Sí? No se puede pretender objetividad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Mommsen y de von Trieste, que decían esto de que eran patriotas y que se consideraban más patriotas que profesores? Bueno, que tenían que ejercer una didáctica sobre el lector, ¿no? Bueno, justamente Dilthey lo que marca es eso, que estos autores están en el marco propuesto por Dilthey, en el que la forma de garantizar eh, eh, algún tipo de neutralidad es manifestando el propio punto de vista. ¿Sí? Este es un debate que se puede asociar un poquito al debate que hay en torno a los medios de comunicación en la Argentina, ¿sí? Eh, o que hubo, no sé si sigue vigente este debate, según el cual eh,
digamos, hay, los grandes medios se presentarían como objetivos y los medios que no comparten el punto de vista de estos grandes medios, hablando claramente, Clarín y La Nación, lo que hacen permanentemente es denunciar cuán partidarios son los discursos de esos grandes medios, ¿sí? Cuán poco objetivos son y cómo la parte de la transparencia del discurso es la transparencia de el punto de vista desde el cual el discurso se ofrece, ¿no? Dilthey defendía eso. ¿Mm? Eh, y un poquito también lo que marca es que, o bueno, esto lo dice creo que claramente el texto, que ya esta idea de, o este concepto de que la historia, ya propio de la primera mitad del siglo XIX alemán, de que la historia busca rastrear en un proceso del pasado, no solo el proceso, sino la idea que domina a toda la época, usa la palabra época, bueno, Dilthey rechaza esto, ¿no? Lo que hay que estudiar es la materialidad, eh, en tanto, de vuelta a las fuentes, pero en tanto involucra relaciones entre hombres, ¿sí? En tanto involucra una comunidad eh, en relaciones que generan sentido. ¿Mm? ¿Por qué generan sentido? Porque justamente la generación de sentido es lo que permite al historiador ir e interpretar a través de la labor hermenéutica esos sentidos, ¿sí? Bien, y después menciona el neocantismo, ¿no? Eh, un poquito también es volver a Koselleck, pero reforzado, ¿no? Eh, el neocantismo vendría a describir lo que realmente pasa en el proceso de la investigación histórica y rechaza la formulación de preceptos, ¿no? El, el- el personaje que nombra acá es Simmel, ¿no? Eh, bueno, tenemos algún Simmel por ahí. Eh, Concretamente, en el proceso de investigación, el historiador estudia conjuntos de individuos relacionados y generando sentidos. O sea, un porotito compartiendo con Dilthey, ¿no? Toda investigación supone un punto de vista, por lo tanto la verdad histórica es relativa. El trabajo histórico siempre tiene un carácter impuro porque mezcla hechos y prejuicios, ¿sí? Revelar el carácter subjetivo de la investigación afirma la capacidad explicativa de la disciplina, o sea que va bastante en consonancia con la hermenéutica. ¿Mm? Pero ahí hay una cosa que tiene que ver con las formas del lenguaje, ¿no? Cuando dice que lo que no se puede contrastar, no lo dice de esta manera, pero de alguna manera se desprende que dice lo que no se puede contrastar con las pruebas se tiene que hipotetizar. No podés dejar en el relato a medias. Y ahí es importante el relato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, cuando vos hipotetizás lo que no pudiste contrastar, estás acercando el historiador al artista. ¿Mm? Porque el historiador pasa a estar contando un cuento, llenando un hueco, porque no tiene pruebas. ¿Sí? Después, esperen, ya estamos, ¿eh? Después menciona a Cassirier y a Weber, ¿no? Cassirier señala que el método de la historia no es distinto al de las ciencias naturales, pero que la verdadera contribución está en la posibilidad de interpretar símbolos de un mundo desaparecido. De alguna manera, como que se busca sintetizar,
sintetizar, juntar las discusiones previas, ¿no? Las discusiones de los positivistas por un lado y de los hermenéuticos por el otro, ¿no? En el sentido de que eh, los positivistas están en lo cierto cuando hablan del método y de la asociación entre el método de las ciencias sociales y las ciencias naturales, pero la aparición del problema de los símbolos, de los significados, de los signos, eh, pasa a ser importante, ¿no? Y después menciona a Weber, en tanto, bueno, lo definen como un empirista radical a Weber y preocupado por la definición de los conceptos, ¿sí? Es decir, el problema que plantea Weber para las ciencias sociales en general y para la historia o la sociología en particular, eh, es que hay que definir bien los conceptos porque cuanto más extensión, mayor sea la extensión que tiene un concepto, más nos aleja de la verdad, ¿sí? De la comprensión de ese concepto. ¿Mm? Y después, para cerrar, trabaja con Bloch, Marc Bloch, ¿sí? Y lo presenta, es decir, señala que el mismo Marc Bloch se presenta a sí mismo como continuador de una tradición disciplinar. No es que Marc Bloch quema las naves con el, con Langlois en Novos. Por el contrario, se presenta como un continuador, ¿no? Claro, nosotros cuando entramos en la carrera lo primero que leemos es, no sé si ustedes leyeron esto, pero yo creo que sí, Combates por la historia de Lucien Febvre, ¿no? Que justamente es tan combativo. ¿Por qué? Porque lo que está disputando no es solo las cuestiones metodológicas, están discutiendo la forma en que se ocupan los espacios institucionales, ¿sí? Eh, Bloch como que quedó menos expuesto en esa tensión virulenta que propone el mismo Febvre, ¿no? Bueno, perdón, de Febvre no habla para nada el texto, pero lo que decía es que se considera un continuador de una tradición en la que la división del trabajo y la especialización eh, son fundamentales, justamente. Al igual que la propuesta de los franceses de la mitad del siglo XIX. Eh, Ahora, para Bloch, son tan fundamentales que tienen que trascender al historiador, ¿sí? Y eso es una característica que nosotros después también vamos a ver, no nosotros en la materia, sino avanzando el tiempo. Si ustedes leen Brodel, ¿no? Que tiene ese texto tan bonito de la historia y las ciencias sociales, Brodel lo que marca es cuál es el aporte de la historia a las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque Brodel lo que dice es las ciencias sociales tienen que ser interdisciplinarias. Bueno, Bloch también, ¿sí? Bloch lo que sostiene es que esa división del trabajo propia o propuesta por los historiadores positivistas alrededor de la mitad del siglo XIX para adelante eh, no es solo no es solo una cuestión disciplinaria, no es solo una cuestión de la comunidad de historiadores. Tiene que ser una herramienta para el crecimiento del conocimiento de la sociedad, ¿sí? Entonces, esa división del trabajo se tiene que asentar sobre la interdisciplinariedad y por eso es que la labor de Bloch trasciende la historia y toma elementos no solo de la geografía, sino sobre todo de la antropología. ¿Mm? De hecho, lo que hace luminoso ese trabajo de los reyes taumaturgos es el uso de la antropología, ¿no?
Eh, Dice que rechaza las perspectivas anteriores en su forma pura, pero las integra en una lógica disciplinar sobre la que rescata su posibilidad de resultar original. Para afirmarse, la disciplina debiera configurar un propio sistema de signos y nomenclaturas, sí, eso es cierto. Eh, a la manera, de vuelta, para verificar hasta qué punto Bloch no rompe con la tradición disciplinar previa. eh, Esta cosa de la nomenclatura es directamente tomado de las ciencias naturales. ¿Sí? Cuando eh, por ahí a nosotros no nos pasa porque la historia y las ciencias sociales en general utilizan el mismo lenguaje que la comunidad en la que está inserta. ¿Sí? Bueno, con variantes, con detalles, tiene conceptos muy específicos. Ustedes con sus parientes estarán todo el tiempo, bueno, todo el tiempo no, pero cada tanto tendrán que delimitar un concepto para que se entienda bien eh, cuando ustedes hacen un uso específico y académico de un término. Pero en definitiva, la materia de nuestras disciplinas está en el lenguaje cotidiano, más específico, más profesional, pero cotidiano al fin. Las ciencias naturales no. ¿Sí? Las ciencias físicas naturales consisten en aprender un lenguaje. ¿Sí? Lo más, ni hablar de la física, ¿sí? O de la matemática, sí, o de la biología. Hay que aprenderse toda la nomenclatura. Primero, lo primero que aprenden es cómo se denominan las cosas. A tal punto que un lego, es decir, que una persona que no estudió esa disciplina, puede leer un párrafo y no entender nada. No entender de qué se trata. ¿Por qué? Porque es un lenguaje tan específico que podés no entender nada. Nosotros vamos a un texto de biología y probablemente no entendamos ni una cuarta parte de lo que se dice. Y lo mismo pasa con la física, donde directamente no vamos a entender ni las grafías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay símbolos, letras griegas, eh, letras árabes, nuestro alfabeto, números, flechas, símbolos de diverso tipo. Eh, ¿Eso por qué ocurre? Bueno, porque las disciplinas físico-naturales tienen una nomenclatura específica. Y eso es una propuesta firme que hace Marc Bloch para el caso de la historia, que la disciplina debiera configurar un propio sistema de signos y nomenclaturas. Obviamente que la validez de los postulados, de las investigaciones, de los trabajos, está en la aceptación de la comunidad científica, un poquito ahí sí, como Kuhn. Eh, Después marca que el análisis y la síntesis no son labores estancas para esa división del trabajo en la que los viejos hacen la síntesis y los jóvenes historiadores hacen el trabajo pesado, el trabajo manual de ir al archivo y de... No, no, no. Cada historiador tiene que participar en ambas tareas. En el análisis, en ir al archivo, en ir a las fuentes y en la síntesis, ¿sí? En la conclusión. ¿Mm? Eh, y a la vez, además de generar un lenguaje específico y una nomenclatura, lo último que propone Bloch es generar un lenguaje que permita trascender las fronteras de la disciplina, en el sentido de generar una forma de desarrollar la argumentación disciplinaria que permita que el especialista se sienta cómodo y pueda profundizar, pero a la vez el escolar, dice, el lego, el que no estudia específicamente esa disciplina, pueda acceder, ¿sí? Entonces, siempre asocia un poquito
esa tradición propia de los historiadores desde Alemania, desde los primeros historiadores alemanes en adelante, de la necesidad de la disciplina de ejercer una pedagogía concreta sobre el lector, ¿sí? Bien, corto acá porque ya se hicieron 50 minutos, ¿sí? Eh, Nos encontramos el lunes y piensen si les quedó algo pendiente, si les quedó algo por profundizar, si no entendieron algo, si hay algo para mejorar en la clase esta. Y lo planteamos el lunes. Eh, que tengan una linda semana. ¿Mm? Eh, y lean el material. Hasta luego.